Antes de sumergirnos en esta historia profunda y conmovedora, quiero recordarte algo importante. Si disfrutas este tipo de contenido, apoyar el canal es muy sencillo. Solo dale like al video, suscríbete y deja tu comentario al final. Gracias. Bueno, empecemos. Capítulo 1. La lengua de los ausentes. Si un día despertaras y descubrieras que has perdido tu voz, ¿qué harías? No por enfermedad, no por un accidente, sino por algo más inexplicable. Abres la boca, intentas hablar, pero las palabras no llegan. No hay sonido, no hay gritos, no hay susurros. Solo silencio. Un silencio tan abrumador que parece invadir cada rincón de tu existencia. Esto es lo que le sucede a nuestra protagonista. Una mujer cuya vida, hasta hace poco, transcurría con normalidad. Profesora universitaria, acostumbrada a dar clases, a pararse frente a un grupo de estudiantes y transmitirles conocimientos. El lenguaje era su herramienta, su puente con el mundo, su identidad. Y, sin embargo, sin previo aviso, sin una causa evidente, su voz desaparece. No es que se haya quedado muda. Sus cuerdas vocales están intactas. Su lengua, sus labios, todo funciona como debería. Pero algo dentro de ella se ha roto. Algo que va más allá de lo físico, algo que no entiende del todo. Y así, sin voz, se ve obligada a dejar su trabajo. Su existencia se vuelve cada vez más pequeña. Al principio, intenta aferrarse a la idea de que es temporal. Que en cualquier momento las palabras volverán. Pero los días pasan y el silencio sigue ahí, instalado como un huésped indeseado. Y entonces aparece el miedo. ¿Qué pasará si nunca recupera su voz? ¿Cómo se enfrenta a alguien al mundo sin la posibilidad de expresarse? El lenguaje es más que comunicación. Es identidad, es pensamiento, es memoria. Al perder su voz, siente que también está perdiendo una parte de sí misma. En medio de su desesperación, encuentra algo inesperado, un curso de griego antiguo. Un idioma muerto, una lengua que ya nadie habla en las calles, pero que guarda dentro de sí la historia de quienes alguna vez lo usaron. Se inscribe en la clase sin pensarlo demasiado. Tal vez como un último intento por aferrarse al lenguaje de alguna forma. Tal vez porque, en el fondo, siente que ahí hay algo que la llama. Desde el primer día de clase, el griego antiguo se siente como un eco. Cada palabra, cada conjugación, le recuerda que el lenguaje es algo vivo y frágil. Aprender esta lengua olvidada es como tratar de reconstruirse a sí misma. Pero la clase no es solo sobre palabras. También está el profesor. Un hombre con una presencia tranquila, pero con una tristeza latente en la mirada. Se nota en su voz, en sus gestos. Habla del griego como si fuera algo sagrado, como si en cada palabra hubiera un mundo entero por descubrir. La protagonista lo observa. Algo en él la inquieta. Tal vez porque en su enseñanza hay un matiz de nostalgia, como si también estuviera buscando algo que ha perdido. Y entonces, con el tiempo, empieza a notar algo extraño. Aunque no puede hablar, aunque su voz sigue ausente, en la clase de griego siente algo diferente. Es como si las palabras antiguas, las palabras que ya nadie usa, resonaran dentro de ella de una forma que el lenguaje moderno no lo hace. Como si, de alguna manera, este idioma muerto fuera la clave para entender su propio silencio. Pero, ¿realmente es así de simple? Los recuerdos comienzan a surgir. No en forma de pensamientos claros, sino como sombras en el borde de su conciencia. Hay algo en su pasado, algo que tal vez explique su silencio. Algo que ha intentado olvidar. Y entonces surge la pregunta, ¿ha perdido la voz porque quiere hablar y no puede, o porque hay algo que no se atreve a decir? Esta historia apenas comienza. En el próximo capítulo, veremos cómo la relación entre la protagonista y su profesor se transforma en algo más que un simple curso de idiomas. Porque, a veces, las palabras que no podemos decir son las que más nos definen. Capítulo 2. Ecos en una lengua muerta. El aula de griego antiguo es pequeña, apenas iluminada por la luz de la tarde que entra por las ventanas. Las paredes están cubiertas de libros, algunos con cubiertas gastadas por el tiempo, otros con títulos en idiomas que la protagonista no reconoce.
Hay algo solemne en ese lugar, algo que la hace sentir que ha entrado en un espacio fuera del tiempo. El profesor está de pie frente a la pizarra, escribiendo con letra firme y precisa en griego. El principio es la mitad del todo, dice, girándose hacia los alumnos. Es una frase antigua, un proverbio griego que insinúa que, una vez que has empezado algo, ya has recorrido la mitad del camino. Ella lo escucha en silencio. Su garganta sigue cerrada, sus palabras siguen atrapadas dentro de su mente. No puede participar en la clase como los demás, pero puede escuchar, observar. Y lo hace con más atención de la que jamás había prestado a ningún otro idioma. El profesor y su propia tristeza. El profesor tiene una presencia que impone respeto, pero no de una manera severa. Su voz es suave, pausada, como si cada palabra fuera escogida con cuidado. No es un hombre viejo, pero hay algo en su mirada que parece desgastado, como si cargara con un peso invisible. Cada vez que pronuncia una palabra en griego antiguo, su tono cambia levemente, como si el idioma le diera un tipo de consuelo que el presente no le ofrece. La protagonista lo observa y no puede evitar preguntarse qué historia esconde. Porque aunque él no lo dice, su manera de enseñar sugiere que el lenguaje para él no es solo una herramienta académica, sino algo mucho más profundo. Desde la primera clase, él nota su silencio. No le pregunta por qué no habla, no la presiona para que participe. Solo la mira de vez en cuando, con una especie de comprensión que ella no espera. Como si entendiera que hay cosas que no pueden expresarse con facilidad. Los demás estudiantes leen en voz alta los textos antiguos. Practican la pronunciación, intentan comprender la lógica de una lengua que ya no tiene hablantes nativos. Para ellos, el griego es un desafío intelectual. Para ella, es otra cosa. Es un intento de encontrar algo que ni siquiera puede definir. El silencio como prisión. El silencio no es algo nuevo para ella. No es la primera vez que se siente atrapada en él, aunque nunca de una manera tan radical. De niña, el silencio fue su refugio cuando la realidad se volvía insoportable. Hubo momentos en su vida en los que eligió no hablar, en los que las palabras le parecían insuficientes para describir lo que sentía. Pero esta vez no es una elección. Es una ausencia. Un vacío que se ha instalado dentro de ella sin previo aviso. Intenta recordar el día exacto en que dejó de hablar. Fue gradual, una sensación de opresión en el pecho, un nudo en la garganta que se hizo más y más fuerte hasta que, finalmente, las palabras dejaron de salir. ¿Por qué? Esa es la pregunta que la persigue, pero que aún no tiene respuesta. Cada vez que intenta obligarse a hablar, siente una presión insoportable en la garganta, como si algo la sofocara. No es miedo. No exactamente. Es algo más profundo, más oscuro. El poder de las palabras antiguas. A medida que avanzan las clases, la protagonista se da cuenta de que el griego antiguo tiene una cualidad diferente a cualquier otro idioma que haya aprendido antes. Las palabras tienen un peso, una historia. Algunas de ellas no tienen traducción exacta en su lengua materna. Son conceptos que existieron en otro tiempo, en otra mentalidad, y que ahora son apenas susurros en los libros de texto. Hay una palabra que la obsesiona, significa inefable en español, aquello que no puede ser dicho. Cuando la ve escrita en la pizarra, siente un escalofrío recorriéndole la piel. Inefable. Lo que no puede expresarse con palabras. Lo que permanece atrapado en el pensamiento, sin posibilidad de ser pronunciado. Es como si esa palabra hubiera sido creada para ella. Un puente hacia el pasado. A medida que las semanas pasan, la clase de griego se convierte en su única constante. Un lugar donde el silencio no es un problema, donde no se espera que hable si no quiere. Pero hay algo más. Algo que empieza a surgir lentamente en su memoria. Cada vez que repite una palabra en griego en su mente, es como si un fragmento de su pasado se hiciera más claro. Recuerdos que había mantenido enterrados comienzan a surgir. Imágenes vagas, sensaciones. Algo relacionado con su infancia, con su familia, con momentos que ha intentado olvidar. Pero el recuerdo aún no es claro. Solo fragmentos dispersos, como piezas de un rompecabezas que aún no sabe cómo encajar. La conexión con el profesor.
El profesor parece notar el cambio en ella. A veces, mientras los otros alumnos leen en voz alta, él la observa con atención, como si supiera que hay algo que no está diciendo. Un día, después de clase, se acerca a ella y le deja un libro en el escritorio. Es una antología de poesía griega antigua. No dice nada, solo le hace un leve gesto con la cabeza antes de marcharse. Ella hojea el libro y encuentra un poema que le llama la atención. Es un verso de Safo, la poeta de la isla de Lesbos. Si muero, que mi voz no desaparezca con el viento. Lee esas palabras una y otra vez. Siente un nudo en el estómago. Porque, aunque no puede explicarlo, entiende exactamente lo que significan. Esa noche, en su casa, intenta decir una palabra en voz alta. No es su lengua materna. No es un nombre. No es un grito ni una súplica. Es una palabra en griego antiguo. Pero cuando abre la boca, el sonido sigue sin llegar. La búsqueda de una respuesta. La protagonista empieza a preguntarse si el problema no es su voz, sino lo que hay detrás de ella. El lenguaje es más que sonidos. Es identidad, es historia, es la forma en que nos conectamos con los demás. Si ha perdido la capacidad de hablar, tal vez sea porque hay algo dentro de ella que no quiere enfrentar. ¿Pero qué es? Mientras la clase de griego continúa, mientras aprende más sobre este idioma olvidado, también se da cuenta de que su silencio no es solo suyo. El profesor también oculta algo. Algo que aún no ha dicho. Capítulo 3. Las palabras que nos habitan. Hay silencios que no son ausencia, sino presencia. Espacios llenos de significado, de emociones contenidas, de verdades que no encuentran forma en la voz. Y en la vida de la protagonista, el silencio se ha convertido en su único lenguaje. Pero en la clase de griego, algo empieza a cambiar. No es que su voz haya regresado. No aún. Pero hay algo en las palabras antiguas que resuena dentro de ella, como si cada sílaba encerrara un secreto que ha estado esperando ser descubierto. La relación con el profesor. Desde el primer día, el profesor ha sido un misterio. Su manera de enseñar es diferente. No se limita a explicar reglas gramaticales o listas de vocabulario. Para él, el griego antiguo no es solo un idioma muerto, es un reflejo de la historia, de la humanidad misma. Cada palabra tiene un peso, un significado más allá de la mera comunicación. Él observa a sus alumnos con una mirada atenta, pero con la protagonista hay algo distinto. No la presiona a hablar, no le exige participación, pero tampoco la ignora. A veces, sus ojos se encuentran en medio de la clase y, por un segundo, ella siente que él comprende lo que no puede decir. Un día, en medio de la lección, él escribe una palabra en la pizarra en griego. Decir, hablar. La mira de reojo, como si estuviera esperando su reacción. Ella siente un escalofrío. Su lengua roza el paladar, intenta formar la palabra en su mente. Pero sigue sin poder pronunciarla. El profesor deja el marcador sobre la mesa y, sin decir nada, se sienta en su escritorio. Sus dedos tamborilean suavemente sobre la superficie de madera, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. El lenguaje no es solo sonido, dice de repente. Es memoria. Es lo que nos conecta con quienes fuimos y con quienes seremos. Ella siente un nudo en la garganta. Quiere preguntarle algo, quiere responderle, pero el silencio es un muro que sigue sin poder atravesar. El peso del pasado. El griego antiguo comienza a convertirse en una obsesión para ella. Pasa las noches estudiando los textos que el profesor menciona en clase. Traduce fragmentos de Homero, de Safo, de Heródoto. Hay algo en la cadencia de esas palabras antiguas que le resulta casi familiar. Y con cada palabra nueva que aprende, los recuerdos comienzan a surgir con más fuerza. Su infancia. Su madre. Un cuarto lleno de sombras. Un eco lejano de su propia voz, gritando algo que ya no recuerda. No es solo que haya perdido la voz. Es que ha enterrado algo en su memoria, algo que su mente se niega a recuperar. El libro del profesor. Un día, después de clase, se queda en el aula cuando los demás alumnos ya se han ido.
Se acerca al escritorio del profesor, observando los libros apilados a su lado. Uno en particular llama su atención. Su título está en griego antiguo. Lo toca con la punta de los dedos y, cuando está a punto de retirarse, la voz del profesor la detiene. Puedes llevártelo, si quieres. Ella levanta la vista. Él la observa con una leve sonrisa, pero sus ojos están llenos de algo más. Nostalgia. Ella asiente, toma el libro y lo lleva consigo. Esa noche, en su casa, lo abre con cuidado. En la primera página hay una dedicatoria escrita a mano, en tinta desvaída. Para aquel que busca respuestas en el lenguaje de los muertos. Las palabras le provocan un escalofrío. Porque eso es precisamente lo que ella está haciendo. La palabra clave. Mientras avanza en la lectura, encuentra una palabra que la detiene en seco. Misericordia, compasión, pero también un dolor profundo por el sufrimiento de otro. Ella la repite en su mente. Algo dentro de ella se rompe un poco con cada repetición. Y de repente, la imagen en su memoria se vuelve más clara. Una puerta cerrada. Un grito. Y su propia voz, suplicando algo. Pero antes de que pueda recordar más, un mareo la sacude. Cierra el libro de golpe y respira hondo. Algo está emergiendo desde el fondo de su mente. Algo que ha estado enterrado durante años. Y entonces se da cuenta de que el griego antiguo no solo la está ayudando a entender el lenguaje. La está ayudando a recordar. La conexión entre el lenguaje y la memoria. Al día siguiente, en clase, el profesor le lanza una mirada fugaz cuando la ve entrar. Ella se sienta en su lugar habitual, con el libro aún en su bolso. Mientras él escribe en la pizarra, una idea empieza a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si su silencio no fuera solo una pérdida, sino una protección? ¿Qué pasaría si su mente hubiera bloqueado las palabras porque había algo que no quería recordar? El lenguaje es memoria. Es historia. Es identidad. Si ha perdido su voz, es porque algo dentro de ella se ha roto. Pero el griego antiguo está comenzando a reconstruirla. La pregunta es, ¿está lista para recordar lo que su mente ha intentado olvidar? Capítulo 4. Entre el silencio y la memoria. Los días transcurren en un vaivén de palabras que la protagonista no puede pronunciar. Las clases de griego antiguo se han convertido en su única constante, en un refugio donde el silencio no la aísla, sino que la acompaña. La voz del profesor, pausada y precisa, se desliza entre las páginas de los textos clásicos, mientras ella trata de comprender por qué esas palabras muertas parecen resonar en su interior con más fuerza que cualquier otra lengua viva. El libro que le prestó sigue sobre su mesa de noche. Lo ha leído y releído. No solo por su contenido, sino por la sensación de vértigo que le provoca. Misericordia. Compasión. Dolor compartido. Es una palabra que la persigue desde que la encontró. Cada vez que la repite en su mente, el eco de su propia voz, esa voz que ya no posee, intenta abrirse paso a través de los muros de su memoria. Hay un recuerdo, todavía nebuloso, que insiste en emerger. Un cuarto oscuro. Un grito. La sensación de una puerta cerrada. No sabe qué significa. No sabe qué relación tiene con su presente. Pero algo dentro de ella le dice que, si sigue indagando, llegará al punto en el que todo tendrá sentido. El profesor y su historia oculta. El profesor ha notado el cambio en ella. Su mirada es distinta. No pregunta, no la obliga a hablar, pero su forma de mirarla ha adquirido un matiz de comprensión. Como si él también supiera lo que significa perder algo esencial. Un día, después de la clase, ella se queda de pie junto a la pizarra mientras los demás alumnos se marchan. Se arma de valor, saca el libro de su bolso y lo coloca suavemente sobre el escritorio del profesor. Él levanta la vista. ¿Te gustó? Pregunta con su tono sereno. Ella asiente. ¿Encontraste algo interesante? Ella duda. Quisiera decirle que sí. Quisiera señalarle esta palabra, preguntarle por qué esa palabra la ha afectado tanto. Pero su voz sigue atrapada en su pecho. En cambio, saca un pequeño cuaderno y escribe con letra firme. ¿Por qué elegiste prestarme este libro?
El profesor observa la pregunta. Luego desvía la mirada hacia la ventana, como si estuviera pensando en algo lejano. Porque es importante entender que las palabras no son solo sonidos. Son historia, son emociones, son puertas a lo que hemos perdido. Sus dedos tamborilean sobre la mesa. Se inclina ligeramente hacia adelante, como si fuera a decir algo más, pero en lugar de eso, toma su pluma y escribe algo en un papel. Ella lee la palabra con el corazón latiendo con fuerza. Silencio. El profesor la observa con atención, como si esperara una reacción. A veces, el silencio no es vacío, dice en voz baja. A veces, es lo único que queda cuando las palabras fallan. Ella siente un escalofrío. Él no está hablando solo de ella. Está hablando de sí mismo. El silencio como refugio. Esa noche, la protagonista regresa a su apartamento con la palabra repitiéndose en su mente. Se sienta en su escritorio y la escribe varias veces en su cuaderno. Silencio. ¿Por qué le pesa tanto esa palabra? El lenguaje no es solo una forma de comunicarse con los demás. Es también una manera de ordenar el mundo, de darle sentido a las experiencias. Pero si ha perdido su voz, si ha perdido las palabras, ¿qué significa eso sobre su relación con la realidad? Se mira en el espejo. Toca su garganta. Se obliga a intentar emitir un sonido. Algo. Lo que sea. Pero su voz sigue atrapada en algún lugar oscuro dentro de ella. No puede evitar preguntarse si alguna vez volverá a hablar. El pasado que empieza a abrirse paso. Días después, durante la clase, el profesor escribe otra palabra en la pizarra. Memoria. La protagonista se queda helada. Algo se agita en su interior, un eco distante, una sensación de déjà vu que la deja sin aliento. El profesor camina lentamente por el aula mientras explica el concepto. En la mitología griega, Mnemósine era la diosa de la memoria. Se decía que quienes bebían del río Leteo olvidaban su pasado, mientras que quienes bebían del río de Mnemósine recordaban todo. Se detiene y observa a sus alumnos. ¿Qué es peor? Pregunta en voz baja. ¿Olvidar o recordar demasiado? La protagonista siente que el aire le pesa en los pulmones. Recuerda la puerta cerrada. Recuerda el grito. Recuerda su propia voz suplicando algo. La imagen es más clara que nunca. Pero no es suficiente. Hay algo más. Algo crucial que su mente sigue bloqueando. El profesor continúa con la clase como si nada hubiera pasado, pero cuando la protagonista levanta la vista, sus ojos se encuentran por un instante. Él sabe. Sabe que algo dentro de ella está luchando por salir. Un encuentro inesperado. Ese mismo día, al salir de la universidad, la protagonista camina sin rumbo fijo por las calles de la ciudad. Está inquieta. Hay demasiadas cosas latiendo dentro de ella, demasiadas preguntas sin respuesta. Cuando se da cuenta, está frente a una cafetería pequeña, con ventanales amplios y un ambiente acogedor. Sin pensar, entra. Y entonces lo ve. El profesor está sentado solo en una mesa junto a la ventana, hojeando un libro. Por un momento, duda si acercarse. Pero algo en su postura la detiene. Él no la ha visto. Su expresión es diferente a la que muestra en clase. Su rostro está marcado por una tristeza que no intenta ocultar. Su mirada está perdida en la distancia, y aunque sostiene el libro en las manos, no parece estar leyéndolo. Por primera vez, la protagonista siente que él también está atrapado en algo. Que su silencio no es solo respeto por el de ella, sino el reflejo de un dolor propio. Antes de que pueda reaccionar, el profesor levanta la vista y la ve. Por un segundo, ninguno de los dos se mueve. Entonces él le hace un gesto con la cabeza, invitándola a sentarse. Ella duda. No sabe qué decir, aunque de todos modos, no puede hablar. Pero algo en su interior le dice que este momento es importante. Finalmente, cruza la distancia y toma asiento frente a él. No hay necesidad de palabras. Solo el eco de dos silencios que comienzan a reconocerse. El siguiente paso. Algo ha cambiado entre ellos. Algo que aún no tiene nombre, pero que es innegable.
El lenguaje es memoria. El silencio es una prisión. Pero quizás, juntos, puedan encontrar la manera de escapar de él. Capítulo 5. Los recuerdos que el lenguaje despierta. La cafetería huele a café recién hecho y a pan dulce. La protagonista se sienta frente al profesor sin decir una palabra, pero él tampoco parece necesitarla. Por primera vez, se ven fuera del aula, lejos de las páginas gastadas de los libros de texto, lejos de los fragmentos de historia que han estado estudiando. Aquí, en este espacio donde el presente es más tangible, el silencio entre ambos se siente diferente. Él cierra su libro con calma y lo deja sobre la mesa. No imaginé verte aquí, dice con una leve sonrisa. Ella asiente. No es que lo haya seguido, pero de alguna manera, sus caminos parecen haber terminado en el mismo lugar. El profesor la observa con una intensidad que la hace sentir descubierta. No es incómodo, pero es profundo. Como si estuviera viendo más allá de su rostro, más allá de su silencio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dice de pronto. Ella asiente de nuevo. Cuando lees en griego, cuando intentas comprender las palabras, ¿sientes algo más que el significado? La pregunta la toma por sorpresa. Se queda inmóvil por un instante, tratando de entender qué quiere decir. El profesor entrelaza los dedos sobre la mesa y continúa. El lenguaje no es solo comunicación. Es identidad. Historia. Memoria. A veces, cuando encontramos una palabra que nos marca, no es porque sea nueva, sino porque despierta algo que ya estaba dentro de nosotros. La protagonista siente un escalofrío. Piensa en la palabra que ha estado resonando en su mente durante días, eleos. Misericordia, compasión, pero también sufrimiento compartido. Ella baja la mirada, toma una servilleta y escribe la palabra con su bolígrafo. Luego la gira y se la muestra al profesor. Él la lee en silencio. Sus ojos se suavizan. Esa es una palabra poderosa, dice en voz baja. En la antigua Grecia, se usaba para describir una emoción profunda, algo más allá de la empatía. Es el sentimiento que surge cuando ves el dolor de alguien más y lo sientes como propio. La protagonista siente que la respiración le falla por un instante. Algo en su interior se quiebra un poco más. El pasado que empieza a desenterrarse. Desde que empezó la clase de griego, su memoria ha estado jugando con ella. Imágenes sueltas, sonidos distantes, fragmentos de una historia que parece suya pero que aún no puede ver con claridad. Pero ahora, con el profesor frente a ella, con la palabra eleos escrita entre ambos, el recuerdo emerge con más fuerza. Un grito. Una puerta cerrada. Su propia voz, mucho más joven, suplicando, ¿qué? El profesor lo observa en silencio, como si supiera que está recordando algo. Como si entendiera que en este momento no necesita hablar, sino simplemente estar ahí. Entonces, él hace algo inesperado. Toma la servilleta donde ella escribió la palabra y, justo debajo, escribe otra. Ella la lee. Neme. Memoria. Su estómago se revuelve. El profesor la observa con cautela. Los antiguos creían que olvidar era una forma de morir, dice con calma. Y que recordar era una forma de sobrevivir. Ella aprieta los puños sobre su regazo. Porque entiende lo que está diciendo. Su silencio no es solo una pérdida. Es un muro. Un muro que ha construido para mantener algo enterrado. La noche en que todo cambió. Esa noche, en su apartamento, la protagonista se sienta en el suelo con el libro de griego en las manos. Sus dedos recorren las páginas, pero su mente está en otro lugar. Hay algo que su memoria está intentando recuperar. Algo que ha permanecido sellado durante años. Se recuesta en el suelo, cierra los ojos y deja que los fragmentos de su pasado la inunden. Siente la textura de una puerta bajo sus manos. Escucha su propia voz llamando a alguien. Pero lo que más le duele es la respuesta que nunca llegó. La sensación de vacío. De abandono. Abre los ojos de golpe. Su corazón late con fuerza. Porque finalmente comprende algo. Su voz no desapareció sin motivo. La perdió el día en que alguien dejó de escucharla.
Un vínculo inesperado. En la siguiente clase, el profesor la observa con la misma atención de siempre, pero esta vez, ella se siente diferente. Porque ahora, aunque sigue sin poder hablar, ha dado un paso más allá del silencio. Él escribe una palabra nueva en la pizarra. Mellón. Futuro. La protagonista siente un escalofrío. Porque hasta ahora, solo ha estado mirando hacia atrás. Pero tal vez, para recuperar su voz, no solo necesita recordar el pasado. También necesita encontrar algo por lo que hablar en el presente. Y en ese instante, lo sabe con certeza. El profesor no solo le está enseñando un idioma. Le está mostrando el camino de regreso a sí misma. El siguiente umbral. Ella aún no puede hablar. Pero las palabras han comenzado a abrirse paso dentro de ella. Y eso significa que, tarde o temprano, el silencio tendrá que romperse. Capítulo 6. Secretos enterrados en el lenguaje. El aula de griego antiguo se ha convertido en un segundo hogar para la protagonista. No porque sea un espacio cómodo o porque las clases sean fáciles, sino porque dentro de esas paredes, dentro de cada palabra antigua que aprende, hay algo que la hace sentir viva. Desde aquella tarde en la cafetería, algo ha cambiado entre ella y el profesor. No lo hablan porque ella no puede hablar y porque él, de alguna manera, parece entender que algunas cosas no necesitan explicarse en voz alta, pero el aire entre ellos es diferente. Hay una tensión, un reconocimiento silencioso de que ambos han visto algo en el otro. Algo que los conecta. El peso de un nombre. Un día, el profesor llega a clase con un aire distinto. Más serio, más pensativo. Escribe en la pizarra una palabra nueva y la subraya con firmeza. Aletheia. Verdad. Para los griegos, dice en su tono pausado, esta palabra tenía un significado más profundo de lo que creemos. No solo significa verdad en el sentido de lo opuesto a la mentira. También puede entenderse como desocultar, traer algo a la luz. Él deja el marcador sobre la mesa y observa a los alumnos. Porque a veces, la verdad no es algo que aprendemos, sino algo que recordamos. La protagonista siente que su corazón se acelera. Porque aletheia no es solo una palabra más. Es lo que ha estado ocurriendo dentro de ella desde que llegó a esta clase. Está recordando. Y sabe que el profesor también lo está haciendo. Las cartas en la mesa. Ese día, después de la clase, el profesor se queda en su escritorio más tiempo de lo habitual. La protagonista finge estar ocupada revisando su cuaderno, esperando a que los demás alumnos se marchen. Cuando finalmente la sala queda vacía, ella se acerca. El profesor la mira con una expresión que es difícil de leer. Supe que vendrías, dice con una sonrisa leve. Ella duda. No sabe cómo empezar. Pero entonces el profesor se inclina ligeramente hacia adelante y dice algo que la deja sin aliento. ¿Sabes quién soy, verdad? Su respiración se corta. Porque la verdad es que sí. No lo había entendido del todo hasta ahora, pero en lo más profundo de su memoria, su rostro le resulta familiar. Él lo nota en su expresión y asiente lentamente. Hace muchos años, te conocí. Una historia compartida. La protagonista siente un nudo en el estómago. Su mente empieza a trabajar a toda velocidad, tratando de encajar las piezas del rompecabezas. Un recuerdo emerge. No es claro, pero está ahí. Un hombre de pie en el umbral de una puerta. Una voz familiar. Una promesa rota. Ella retrocede un paso. Sus piernas están temblando. El profesor baja la mirada. No quiero que pienses que te oculté esto por egoísmo. No lo supe hasta hace poco. Cuando vi tu nombre en la lista de estudiantes, sentí que era imposible, pero luego, te vi en clase. Y supe que eras tú. Ella siente que todo a su alrededor se tambalea. Tú, susurra en su mente. ¿Quién fuiste para mí? Pero la respuesta ya la sabe. Él era alguien que debió haber estado ahí. Alguien que falló. Alguien a quien su memoria había querido borrar. La verdad que emerge. El profesor respira hondo. Parece reunir valor para decir lo siguiente. Conocí a tu madre.
La protagonista se siente como si la hubieran golpeado en el pecho. Porque ahí está. La pieza que faltaba. El recuerdo de su madre. Su figura borrosa en la memoria, su voz lejana. Y junto a ella, la sombra de un hombre. El hombre que ahora está sentado frente a ella. El profesor. El silencio que los une. La protagonista quiere gritar. Quiere exigir respuestas. Pero su voz sigue sin estar ahí. Porque este es el momento en que todo encaja. No perdió la voz por azar. La perdió porque su mente quiso olvidar a la persona que ahora está frente a ella. Porque él, de alguna manera, fue parte de aquello que la dejó rota. El silencio entre ellos es insoportable. El profesor la mira, con una expresión de arrepentimiento que no puede ocultar. Entenderé si quieres irte. Ella lo observa. Pero no se mueve. Porque, aunque la verdad duele, hay algo dentro de ella que no la deja marcharse. Y entonces lo comprende. Las palabras no han desaparecido. Están esperando el momento correcto para salir. Y quizás, solo quizás, ese momento está más cerca de lo que imagina. Capítulo 7. La voz enterrada. El aire en el aula es denso, cargado de un peso que la protagonista apenas puede soportar. Ya no es solo una clase de griego. Ya no es solo un ejercicio académico. Ahora es un campo de batalla entre el pasado y el presente, entre la verdad y el olvido. El profesor ha dicho las palabras que lo han cambiado todo. Conocí a tu madre. Esas 4 sílabas han sacudido su mundo. Su mente sigue aturdida, luchando por procesar la verdad. Durante años, había enterrado los recuerdos, los había sellado en lo más profundo de su conciencia. Había creído que el silencio era una prisión impuesta por algo inexplicable. Pero ahora entiende la verdad más dolorosa de todas. El silencio había sido su elección. Las palabras que se niegan a salir. Ella quiere hablar. Quiere exigirle respuestas al profesor. Quiere preguntarle por qué, cómo, cuándo. Pero su voz sigue atrapada en su garganta. El profesor la observa, con una expresión que no es ni alivio ni satisfacción. Es algo más pesado. Algo parecido a la culpa. Recuerdo la última vez que te vi, dice en voz baja. Era solo una niña. Las imágenes comienzan a surgir en la mente de la protagonista. No de golpe, no como un recuerdo claro, sino como sombras que se arremolinan en el borde de su conciencia. Un pasillo. Una discusión detrás de una puerta. Su madre, llorando. Su madre, gritándole a alguien. Su madre, llamándolo por su nombre. El nombre del hombre que ahora está frente a ella. El vínculo olvidado. El profesor suspira y se recarga en su escritorio, como si estuviera buscando las palabras correctas. No era mi intención desaparecer. Ella lo mira con incredulidad. No era su intención. Pero lo hizo. Se fue. Dejó a su madre sola. La dejó a ella sola. Y ahora, años después, está aquí, hablándole de recuerdos que ella misma había enterrado. La protagonista aprieta los puños. Quiere gritarle que es demasiado tarde, que no hay nada que él pueda decir que cambie el pasado. Pero el problema es que no puede. Porque su voz sigue sin estar ahí. La memoria que regresa. Esa noche, el insomnio la consume. Se sienta en el suelo de su habitación con su cuaderno abierto sobre las piernas. Escribe palabras sueltas, tratando de darle sentido a lo que siente. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? La tinta en la página es oscura, rabiosa. Su mano tiembla mientras escribe. Y entonces, sin querer, escribe otra palabra. Una que no había pensado conscientemente. Miedo. Siente un escalofrío. Porque, por primera vez, lo entiende. El silencio no era solo enojo. Era miedo. Miedo de recordar lo que pasó aquella noche. Miedo de enfrentar lo que su madre sufrió. Miedo de lo que significaría recuperar su voz. Porque si hablaba, si pronunciaba las palabras en voz alta, entonces tendría que aceptar la verdad. Tendría que aceptar que el profesor no es solo un extraño en su vida.
Fue alguien importante. Y ahora ha vuelto. Un nuevo desafío. Al día siguiente, cuando entra en el aula, el profesor ya la está esperando. No hay alumnos hoy. Solo ellos dos. Él la observa con cautela, con esa expresión que ha aprendido a leer. No estoy aquí para justificarme, dice. Sé que no hay palabras que puedan cambiar el pasado. Ella cruza los brazos y baja la mirada. Él continúa. Pero quiero que sepas la verdad. No desaparecí porque quisiera. La protagonista levanta la vista. Es la primera vez que él dice esto. Y entonces, el profesor toma aire y pronuncia las palabras que hacen que todo cambie. Tu madre me alejó de ti. Las heridas que nunca sanaron. La protagonista siente que el mundo se tambalea a su alrededor. Su madre. La mujer a la que ha convertido en su único pilar en la memoria. La mujer a la que ha idealizado en su ausencia. No quiero que pienses que hablo mal de ella, continúa el profesor. Pero había razones. Razones que, en ese momento, yo no entendía. La protagonista aprieta la mandíbula. Sabe que él está diciendo la verdad. Porque algo dentro de ella recuerda. El miedo en los ojos de su madre. El temblor en sus manos cuando cerraba la puerta con llave. Las noches en que su madre le decía que no hablara con extraños. ¿Pero por qué? El significado del silencio. El profesor la observa en silencio. A veces, las personas callan no porque no tengan nada que decir, dice en voz baja, sino porque no saben si están listas para enfrentar la verdad. Ella siente su corazón latir con fuerza. Porque esas palabras no solo hablan del pasado. Hablan de ella. De su propio silencio. De su miedo a hablar. De su miedo a recordar. Y entonces, algo cambia dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, siente la urgencia de hablar. No de escribir. No de asentir o negar con la cabeza. De hablar. Abre la boca. Pero las palabras siguen atascadas. Su garganta se cierra. El miedo sigue ahí. Pero ahora, por primera vez, está dispuesta a enfrentarlo. El pasado está saliendo a la luz. Las verdades que había enterrado están volviendo. Y si quiere recuperar su voz, tendrá que enfrentarlas. Porque el silencio ya no la protege. Solo la encierra. Capítulo 8. La verdad que rompe el silencio. El aula de griego antiguo está vacía. El profesor está de pie junto a la pizarra, con las manos en los bolsillos, observándola con paciencia. Sabe que la protagonista está en una batalla interna. Que algo dentro de ella está luchando por salir, pero aún no tiene la fuerza suficiente para romper la barrera de su silencio. Ella lo sabe también. Pero por primera vez en años, siente que su voz está ahí. No completamente, no libre todavía, pero presente. Como si estuviera esperando el momento exacto para regresar. La verdad que él le ha revelado sigue ardiendo en su mente. Tu madre me alejó de ti. Su madre. La mujer que la protegió, que la crió, que la amó. La mujer que, al mismo tiempo, le ocultó algo esencial. El profesor respira hondo y camina lentamente hacia el escritorio. No te estoy pidiendo que confíes en mí, dice. Solo quiero que sepas lo que pasó. La protagonista se cruza de brazos. No porque esté molesta, sino porque necesita aferrarse a algo. Él continúa. Cuando conocí a tu madre, ella ya estaba herida. No de una forma visible, sino en lo profundo. Había algo en ella que siempre estaba en guardia, como si temiera que el mundo pudiera arrancarle lo poco que tenía. Ella lo escucha, sin moverse. Cuando naciste, intenté estar presente. Pero había algo en ella que me mantenía a distancia. Al principio, pensé que solo era miedo de criar a una hija sola. Pero luego, entendí que había algo más. El profesor baja la mirada. Y un día, simplemente, me cerró la puerta. La protagonista siente una punzada en el pecho. Recuerda el sonido de una llave girando en la cerradura. Recuerda las noches en que su madre la sostenía con fuerza y le susurraba al oído. No hables con extraños.
Pero ahora, con lo que sabe, esas palabras resuenan de una manera diferente. Su madre no le decía eso como una advertencia común. Se lo decía para que nunca hablara con él. El silencio como arma. La protagonista respira con dificultad. La verdad está ahí, extendiéndose frente a ella, obligándola a enfrentarla. El silencio que ha cargado durante tanto tiempo no solo fue un accidente. Fue una defensa. Fue la manera en que su mente intentó protegerla de un pasado que no comprendía. Pero ahora ya no es una niña. Y necesita saberlo todo. Toma su cuaderno, abre una página en blanco y escribe con mano firme. ¿Por qué te alejaste? El profesor observa la pregunta y suspira. Porque no tuve opción. Sus palabras son simples, pero cargadas de un peso inmenso. Quise verte. Muchas veces. Intenté hablar con tu madre. Pero ella estaba convencida de que lo mejor era mantenerme lejos. El profesor se recarga en el escritorio y la mira con sinceridad. Nunca supe si fue miedo, resentimiento o algo más profundo. Ella siente su corazón latir con fuerza. Porque en su interior, una parte de ella quiere creerle. Pero otra sigue atrapada en la lealtad hacia su madre. Los recuerdos fragmentados. Esa noche, la protagonista no duerme. Se sienta en el suelo de su apartamento con su cuaderno en el regazo, repasando cada palabra que ha escrito desde que comenzó esta historia. Las palabras en griego que la obsesionaron. Las frases que el profesor le enseñó. Los fragmentos de su memoria que han ido surgiendo poco a poco. Hasta que finalmente, cierra los ojos y el recuerdo completo llega. Es de noche. Tiene 6 años. Está parada frente a la puerta de su casa, llorando. Del otro lado, una voz masculina le habla con suavidad. Quiero verte. Solo un momento. Ella reconoce la voz. Pero antes de que pueda abrir la puerta, su madre la toma en brazos y la aleja. No le hables, le susurra con urgencia. No le respondas. Y la protagonista, asustada, hace lo que le piden. Cierra la boca. Aprieta los labios con fuerza. Y ese día, el silencio se instala dentro de ella. Porque el hombre del otro lado de la puerta no era un extraño. Era el profesor. Era su padre. El grito sofocado. Se despierta con un jadeo. El impacto del recuerdo la deja sin aire. Se cubre el rostro con las manos, temblando. Todo este tiempo creyó que su voz había desaparecido por un motivo desconocido. Pero la verdad es mucho peor. Ella eligió dejar de hablar. Eligió el silencio como una manera de obedecer. Como una manera de ser leal a su madre. Y ahora, la pregunta más dolorosa de todas se instala en su mente. ¿Su madre le dijo la verdad? ¿O simplemente le enseñó a callar? El enfrentamiento. A la mañana siguiente, la protagonista camina hacia la universidad sintiendo que cada paso la acerca a un abismo. Cuando entra al aula, el profesor ya está ahí. Ella se detiene en la puerta. Él levanta la vista y la observa en silencio. Y entonces, sin pensarlo, ella abre la boca. ¿Por qué? La palabra sale rota, áspera, como si sus cuerdas vocales no estuvieran acostumbradas a usarse. Pero es su voz. Después de todo este tiempo. El profesor se queda inmóvil. Ella toma aire. Se obliga a continuar. ¿Por qué nunca volviste? El sonido de su propia voz la estremece. El profesor se pone de pie, con una mezcla de asombro y dolor en el rostro. Y en ese instante, ella sabe que ya no puede retroceder. El silencio ha comenzado a romperse. En el próximo capítulo, la protagonista enfrentará la verdad completa sobre su madre y su padre. Porque recuperar la voz no solo significa hablar, significa estar lista para escuchar la respuesta. Capítulo 9. La verdad sin barreras. El sonido de su propia voz sigue vibrando en el aire. Áspera. Insegura. Pero real. El profesor la observa, completamente inmóvil. Hay algo en su mirada, algo entre el asombro y el dolor. Ella traga saliva. Su garganta duele,
como si las palabras hubieran estado atrapadas demasiado tiempo, como si su voz hubiera estado oxidándose en su interior. Pero no se detiene. ¿Por qué nunca volviste? Repite, con más firmeza esta vez. El profesor cierra los ojos por un momento, como si la pregunta le pesara en el pecho. Luego suspira. No era que no quisiera volver. Él la mira, con una expresión que parece más vulnerable que nunca. Tu madre no me dejó. La protagonista siente que algo dentro de ella se resquebraja aún más. Ya lo sospechaba. Pero una cosa es intuirlo. Otra es escucharlo en voz alta. Luché por verte, continúa el profesor. Pero cada intento era en vano. Cada vez que intentaba acercarme, ella encontraba la manera de alejarme. Él baja la mirada, como si estuviera reviviendo cada uno de esos intentos fallidos. Al principio, pensé que era por rabia. Creí que simplemente no quería que yo estuviera en tu vida. Pero con el tiempo, comprendí que no era solo eso. La protagonista lo observa, sin atreverse a parpadear. ¿Entonces qué era? El profesor la mira directamente. Y dice la verdad más dolorosa de todas. Tu madre tenía miedo. Las cicatrices de su madre. Miedo. Esa palabra se repite en la mente de la protagonista como un eco. Su madre siempre había sido una figura fuerte en su memoria. Una mujer que la protegía de todo, que la mantenía a salvo. Pero ahora el profesor la obliga a ver otro lado de ella. Uno que nunca quiso reconocer. No sé exactamente qué fue lo que la marcó, admite el profesor. Pero había algo en su pasado que la hacía desconfiar de todo el mundo. Él se frota las sienes, como si intentara darle forma a sus pensamientos. Una vez, en uno de nuestros últimos encuentros, me dijo algo que nunca olvidé. La protagonista se tensa. ¿Qué dijo? El profesor toma aire. No voy a dejar que mi hija cometa el mismo error que yo. Esas palabras la golpean como un puñetazo en el pecho. Porque ahora comprende. Su madre no la estaba protegiendo solo de él. La estaba protegiendo del mundo. Del amor. Del riesgo de abrirse a alguien. Del dolor de una despedida. Y lo hizo de la única manera en la que sabía hacerlo. Con el silencio. La prisión que construyó. La protagonista siente que su visión se nubla. Toda su vida, su madre le enseñó que el silencio era un refugio. Que hablar demasiado podía ser peligroso. Que confiar en las personas era un error. Y ella lo creyó. Tanto, que su propio cuerpo lo convirtió en una verdad absoluta. Tanto, que su voz desapareció sin que ella siquiera lo notara. Porque en el fondo, su madre no solo le quitó a su padre. Le quitó la posibilidad de elegir. Le enseñó que el amor y la pérdida eran lo mismo. Y que el silencio era la única manera de sobrevivir. Rompiendo el ciclo. La protagonista respira hondo. El pasado la ha moldeado, pero no tiene que definirla. Por primera vez en su vida, lo comprende. Mira al profesor, a su padre, y ve a un hombre cansado pero sincero. Ve a alguien que nunca dejó de intentarlo, incluso cuando todo estaba en su contra. Ve a alguien que, al igual que ella, ha sido víctima de una historia que nunca pudo contar en voz alta. La rabia sigue ahí, ardiendo en su pecho. Pero no es una rabia ciega. No es una rabia contra él. Es una rabia contra el tiempo perdido. Contra todo lo que no pudo decir. Hasta ahora. Se endereza, mira al profesor a los ojos y, con la voz aún temblorosa pero firme, pronuncia las palabras más difíciles de todas. Quiero saber quién eres. El profesor la observa con los labios entreabiertos, como si por primera vez en mucho tiempo no supiera qué decir. Pero luego, sonríe. Solo un poco. Solo lo suficiente para demostrar que entiende el peso de esas palabras. Entonces, empezaré desde el principio. Y la historia que nunca pudo contar comienza a desplegarse. El silencio ya no es su enemigo. Las palabras han comenzado a regresar. Y ahora, la protagonista tiene que tomar la decisión más importante de su vida. ¿Seguir cargando con el pasado? ¿O empezar a escribir su propia historia?
En el próximo capítulo, la protagonista enfrentará su última prueba, hablar con su madre. Porque hay silencios que hieren, pero también hay palabras que pueden sanar. Y ella está lista para descubrir cuáles son las suyas. Capítulo 10. La voz que regresa. El pasado ha salido a la luz. Las piezas han encajado. Pero aún queda una última puerta por abrir. La protagonista sabe que no puede seguir adelante sin enfrentar a la persona que moldeó su silencio desde el principio. Su madre. Ha evitado esta conversación durante años. Pero ahora, después de recordar, después de recuperar las palabras que su mente le había arrebatado, no hay otra opción. Si quiere hablar, si realmente quiere recuperar su voz, debe decir lo que ha guardado por tanto tiempo. Debe romper el silencio. El viaje hacia la verdad. El trayecto hasta la casa de su madre se siente más largo de lo que realmente es. Cada paso, cada latido en su pecho, es un recordatorio de lo que está a punto de hacer. Se detiene frente a la puerta familiar. Tantas veces cruzó ese umbral sin cuestionar nada. Ahora, por primera vez, siente que está a punto de entrar en un territorio desconocido. Toca el timbre. Segundos después, la puerta se abre. Su madre está ahí, con el mismo rostro que recuerda, con la misma mirada severa, pero con el peso de los años reflejado en sus facciones. No esperaba verte, dice, sin sorpresa, sin emoción. La protagonista respira hondo. Necesito hablar contigo. Su madre frunce el ceño, como si su cerebro no hubiera procesado lo que acaba de escuchar. ¿Qué dijiste? Que quiero hablar. Las palabras salen torpes, ásperas, como si su garganta aún no estuviera acostumbrada a usarlas. Pero son suyas. Y su madre, por primera vez en años, se queda sin respuesta. La conversación que nunca tuvieron. Se sientan en la sala. La madre se cruza de brazos, observándola con cautela, como si supiera que algo importante está a punto de ocurrir. Siempre te preguntaste por qué dejaste de hablar, ¿verdad? Dice de pronto, antes de que la protagonista pueda decir nada. Ella asiente. Su madre suspira. No fue casualidad. La protagonista siente un escalofrío. Lo sabe. Lo ha sabido desde que las memorias comenzaron a volver. Pero necesita escucharlo. Te enseñé a callar. Las palabras de su madre son duras, directas. Lo hice porque pensé que era lo mejor para ti. La protagonista la observa, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué? Pregunta, su voz aún frágil, pero firme. Su madre la mira a los ojos. Porque yo nunca aprendí a callarme a tiempo. La confesión la desarma. Porque, por un instante, ve algo que nunca había visto en ella. Miedo. No el miedo que conocía, el que la hacía cerrarle la puerta a su padre, el que la hacía desconfiar del mundo. Este es otro miedo. El de una mujer que alguna vez creyó en algo y fue destruida por ello. Tu padre, no era un mal hombre. Pero cuando lo conocí, yo ya venía rota de antes. La protagonista aprieta los puños. Nunca me hablaste de eso. No. Su madre baja la mirada. Porque pensé que si te protegía del mundo, podrías evitar lo que yo viví. Su voz se quiebra apenas un segundo antes de recuperar la dureza de siempre. El problema es que no me di cuenta de que, al protegerte del dolor, también te estaba quitando la posibilidad de vivir. Las palabras golpean fuerte. Porque son verdad. Porque su madre no solo alejó a su padre. Alejó la posibilidad de que su hija decidiera por sí misma. Yo elegí el silencio, dice la protagonista, con la garganta ardiendo, pero fue porque tú me enseñaste que hablar significaba peligro. Su madre cierra los ojos. Asiente. Por primera vez, no intenta justificarse. Solo deja que el peso de la verdad se asiente entre ambas. Las palabras que curan. La protagonista siente algo dentro de ella aflojarse. Años de enojo, de confusión, de miedo. Años de guardar preguntas sin respuesta. Por fin, todo está ahí. Explicado. Visible. Pero todavía queda una última pregunta. ¿Por qué nunca me dijiste nada?
Su madre levanta la vista y la observa con el rostro cansado. Porque tenía miedo de que me odiaras. La protagonista parpadea. Es la primera vez que su madre admite algo tan abiertamente. Y en ese instante, lo entiende. El silencio no fue solo su prisión. También fue la de su madre. 2 generaciones atrapadas en un miedo que ninguna de las dos supo enfrentar hasta ahora. El final de un ciclo. La protagonista respira hondo. Mira a su madre con ojos diferentes. No como la mujer que la encerró en un mundo sin palabras, sino como alguien que, a su manera, también estaba rota. No te odio, dice, y se sorprende de la facilidad con la que las palabras salen ahora. Su madre la mira, sorprendida. No. No, repite. Pero tampoco quiero seguir viviendo bajo tu miedo. La confesión es como una liberación. Por primera vez en su vida, siente que tiene el control. Que su voz ya no le pertenece al pasado. Que es suya. Que puede usarla para decir lo que realmente quiere. Su madre no responde de inmediato. Pero algo en su rostro cambia. La tensión en sus hombros se desvanece, aunque sea un poco. Entonces, dime, susurra. ¿Qué quieres hacer ahora? La protagonista sonríe. Porque finalmente, tiene la respuesta. El primer paso hacia el futuro. Semanas después, en el aula de griego, la protagonista toma asiento en su lugar habitual. El profesor, su padre, la observa con una leve sonrisa. Hoy, en la pizarra, ha escrito una sola palabra. Logos. Significa palabra. Pero también significa razón, discurso, significado. Es el principio de todo. Y cuando el profesor le pregunta si quiere leer en voz alta, ella asiente. Abre la boca. Y deja que su voz, su verdadera voz, fluya libre por primera vez en años. Porque ya no hay miedo. Ya no hay sombras. Y el silencio, que alguna vez fue su prisión, ha quedado atrás. Fin. Si te gustó este contenido, por favor no olvides suscribirte para formar parte de la comunidad, apóyame con tu like al video, compártelo con alguien a quien le gustaría escuchar este resumen y coméntame qué otro libro te gustaría que trajera al canal, te leo. Gracias.